jóvenes. Dijo, aún en su aflicción, aún en su problema, aún en el horno de fuego, aún en la enfermedad. A veces no queremos pasar por nada de eso, ni le deseamos a nadie eso. Que pierda un ser querido, que pierda un hijo, que pierda una pierna, que tenga un problema. Y a veces nosotros queremos orar para que la persona sane. Y lo hacemos con todo el corazón. Y creemos que Dios es un sanador para nosotros. Pero a veces Dios quiere, cuando usted esté en el cenit de su problema, Él quiere bajar y tener una experiencia personal. Mire, no era el tiempo. Porque en el plan de Dios, Dios sabía que un día tendría que venir y hacerse carne y nacer de una mujer. Pero Dios daba como probadas, Dios daba como anticipos. Pero un día ese Dios se hizo carne, hermano. Aleluya. Y la Biblia nos habla de cosas que pasaron allá en las esferas celestiales. Y cuando Él vino y vivió una vida, hermano, tan ordinaria, como la vida suya, como la vida mía. Él tenía que trabajar para llevarse el pan a su boca. Él era Dios, hermano. A veces la gente, si yo soy un hijo de Dios, no tengo por qué trabajar. Pero déjenme decirle que Dios vino a trabajar aquí en la tierra para poder vestir. Y a lo mejor no le alcanzó para comprar una casa. Mucha de la ilusión de nosotros es tener una casa. Y tener un lugar seguro en el cual nuestra familia en las noches pueda descansar. ¿Sabe qué? Ni para eso le alcanzó. Dijo, yo no tengo un lugar. Las horas hicieron su guarida. Y las aves del cielo hicieron nido. Dijo, pero a mí no me ha alcanzado. No estaba muy bien pagada la carpintería. Correcto. Amén. Pero Él no se enfocó en eso. ¿No? Él no pudo hacer una casa aquí en la tierra. Pero dice que Él tiene mansiones en el cielo. No nomás para Él, sino para todos nosotros. Y sabe que uno le puede dejar una herencia de dinero a sus hijos. Pero déjenle una vida de vida. Déjenle un ejemplo. A lo mejor no le puede dar una profesión, ¿verdad? Pero dice el profeta que la profesión de fe, hermano, del cristianismo es mejor. Dice que cuando una madre tiene un hijo predicador, es mayor honra que si fuera presidente de la república. Debería sentirse más honrado. La Biblia dice, hermano, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes del mundo. Cuando el hombre ordinario, común y corriente, en el evangelio social, lee esas cosas, no las entiende. Todavía leyéndolas y predicándolas, cuando están bautizando o cuando van a bautizar, dice, yo te bautizo y que Dios escriba tu nombre. Pero vino un evangelio eterno, ¿no? Vino un ángel que pudo entrar a la eternidad y pudo ver cuando ese libro se abrió y ese libro estaba en blanco, no había nombres escritos, las páginas estaban en blanco. Y él dijo que para que los nombres pudieran ser escritos en ese libro, se tuvo que ofrecer un sacrificio. Dijo, pero el sacrificio no podía hacerse solo. Así que Dios tuvo que formar un sacerdocio de acuerdo el orden de Melquisedec. Dijo, y él pudo ver, hermanos, a Melquisedec desde antes de la fundación del mundo tomar el cordero que por su sangre perdonaría los pecados que no existían y sanaría las enfermedades que aún no existían. Pero él estaba derramándose la sangre en la eternidad. Dijo, y se pudo obtener la tinta, con lo cual el nombre de los redimidos habría de ser escrito en ese libro.
Pero Dios quiso que usted lo supiera en este tiempo, para que se preparara para la eternidad. Y Él dijo, no solamente fue escrito su nombre, dijo, no solamente fue escrito Gustavo Ruiz o Guadalupe López o X o Y, dijo, no, Señor. Dijo, cuando se escribió ese nombre, se escribió cada cosa, cada detalle, cada lágrima, cada oración, todo. Jesús dijo, porque aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y el salmista David dijo, mira, todas las cosas que yo hice y cada lágrima que yo derramé están escritas en tu libro. Fíjense qué tremendo, hermano. Un día Job dijo, cuando los hijos de Dios te alababan y las estrellas del alma se regocijaban. Dijo el profeta, usted estaba ahí, yo estaba ahí. Cuando su nombre fue escrito, hermano. Dijo, usted pudo ver el nombre que le fue otorgado. Dios pudo mirar hacia adentro de sí mismo. Dios pudo voltear hacia la parte de atrás de su mente y verlo a usted en el espíritu. Usted ya sabe de Dios. Y Dios lo toma de la parte de su mente y le pone un nombre y le asigna una edad y le asigna un cuerpo y le asigna una estatura y le asigna un ministerio y le asigna una familia y le dice cómo van a ser y le dice cómo van a vivir y le dice cómo van a morir y cómo le hace una advertencia cuando tú llegues a ese lugar. Quizás tú no te vas a acordar de nada, pero en el tiempo del fin, un paso antes de la eternidad, yo traeré a tu memoria todo ese tipo de cosas. Yo te recordaré. Yo hablaré de lo que tú estabas en mí. Hermano, y ese es el evangelio eterno predicado a nuestra alma. Ahora para el mundo religioso eso es una locura, hermano. Para el mundo religioso es locura. Pero para el tiempo, hermano, que los misterios habrían de ser revelados, Pablo dijo, allá se escuchan palabras que al hombre no les da a expresar. A Daniel le dijo, no lo puedes conocer, Daniel, pero en el tiempo del fin y cuando el misterio de Dios sería revelado. Cada palabra hablada, cada escritura escondida, cada detalle, hermanos, de la Biblia, él se lo daría a su novia. ¿Se imaginan usted, hermano? Dice el profeta que cuando nosotros nacimos aquí, nacimos con una enfermedad llamada amnesia, por causa del pecado. Por causa de que entró el pecado, entonces vino esa enfermedad y nosotros no nos acordamos. Pero déjenme decirle que hay un hombre que fue puesto en esta tierra y él no vino bajo pecado. O yo no recuerdo su expresión, pero el profeta dijo como que nosotros brincamos de epifanía a cuerpo. Y por eso no nos acordamos. Pero entonces cuando el Espíritu profánico, el Espíritu Santo, unge el Espíritu y su alma, parece que usted está en una epifanía. Y usted puede creer cosas que en la carne y en los sentidos no las puede creer. La fe es la que hace eso. Una fe sobrenatural, una fe más alta, de lo que aún puede entender. Pero hubo un hombre que cuando Dios lo puso aquí en la tierra, él no lo pasó como nosotros a cuerpo y un día que iremos a Epifanía. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios le dio a Adán, primeramente, un cuerpo epifaníco. Dios lo hizo espíritu, porque Dios es espíritu. Y después lo pasó a un cuerpo para que labrara la tierra, para que cultivara la tierra. La Biblia dice que no había nacido, hermanos, ni tierra ni árbol cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios fue el último en ser creado y el primero en ser formado. Yo todavía me duele el hígado cuando los predicadores dicen que Adán fue formado en el cuerpo del Edén. La Biblia dice que Dios plantó un huerto.
Pero Adán tuvo que trabajar para que ese huerto creciera. Cuando Adán fue formado no había hierba, no había árbol, no había nada. La Biblia dice que él, hermano, fue formado primero. Y después Dios formó a los animales y los trajo para que Adán les pusiera el nombre de acuerdo a cómo habían de ser llamados. Pero si usted lee Génesis capítulo 1, los animales ya habían sido creados y las plantas ya habían sido creadas, pero no formadas. Dios le dio, hermanos, primeramente a su hijo un cuerpo de la tierra para que él trabajara. Ese hombre, hermano, podía salir, el espíritu podía salir de ese cuerpo. El profeta dice que lo podía dejar recargado en la sombra de un árbol, mientras él podía, hermanos, ir a ungir a su creación, a la creación de Dios, la cual Dios le había dado bajo sus manos, bajo el dominio de sus manos. Porque tú vas a gobernar, tú vas a ser el Señor de toda la creación. Y así como el Espíritu Santo viene a usted y lo unge para que crea la palabra de Dios, Adán no andaba arreando atos de ganado, hermano. Adán no andaba, usted sabe, atrás de los patos o de las reses o de los chivos, no, Señor. Él solamente los ungía. Su espíritu era una presencia sobrenatural para los animales. Así es. Y quería que las plantas florecieran. Hermano, la presencia, la vida de él, el espíritu teofánico, hacía que esas plantas sintieran calor. Si Abraham se lo pedía, eso era. Si le decía muévete, se movía. Si él tenía. Él no fue traído a pecado, hermanos. Y él conoció el plan de Dios. Él conoció, él estaba en la parte detrás de la mente de Dios y fue traído. Y cuando él fue traído a aquella tierra, él no fue traído de amnesia, como usted y como yo. Así es. Él conoció el plan de Dios. Correcto. Y él sabía, hermanos, que un día la vida, el dominio, el señorío escaparía de sus manos. Pero ¿sabe qué? Él accedió. Porque él conoció el principio y conoció el fin. Y accedió, hermano. Cuando Dios le trajo a aquel ser y él se enamoró de él tan profundamente, como aquel ser perdió, él estaba supuesto a tirarse la brecha por él. Y lo hizo. Y lo demás se lo dejó en manos de Dios. Y ahí para allá todos los que vivimos a este mundo perdimos esa noción y ese conocimiento. Pero Dios conocía quién habían de ser sus hijos. Pero pasaron ahora a ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué hace usted ahora conociendo la revelación? Se le ves a preguntarle, te vas a llamar fulano, vas a nacer en tal parte, no vas a ser rico, no vas a ser conocido, y todos los detalles de su vida, aún allá en la mente de Dios. Vas a nacer así, vas a morir así, y vas a predicar así. Dios sabía todo eso, y Dios lo estaba comunicando. Y aunque te pierdas, yo te voy a salvar. Puedes confiar en mi palabra, puedes confiar en mi plan, puedes confiar en lo que yo estoy haciendo. Hermano, en ese lugar no había lugar para la duda. En ese lugar no había lugar para el razonamiento. Usted podría decirle, Señor, donde tú me invites, yo voy. Y hago todo lo que tú digas, que tú escribiste en ese libro. Al fin y al cabo, tú vas a triunfar. Al fin y al tiempo de todas las cosas, tu palabra y tu plan se llevará a cabo. Y Dios trajo ese evangelio a nosotros, hermano. Dios trajo ese tipo de cosas. La Biblia dice que cuando el libro de Job estaba siendo escrito, hermano, los hijos de Dios se presentaron. Dice, un día vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y mucha gente dice, bueno, esos son los ángeles. Y Satanás vino en medio de los ángeles. Pero la Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú?
No, Señor, hermano. Ese atributo de hijo no corresponde a los ángeles. Así es. Ese atributo de hijo corresponde a aquel que por causa de la palabra que ha llegado a su corazón y la ha aceptado, Dios le ha dado un privilegio, Dios le ha dado una potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Y se presentaron los hijos de Dios y Dios podía describir las escenas de la vida de ellos y ellos aceptaban cada una de ellas. Correcto. Aleluya. Pablo, habiendo escuchado ese tipo de cosas, y dijo, ¿cómo quisiera yo hablar de ese tipo de cosas? Pero nadie me va a entender. No era el tiempo para que él hablara. Pero él dijo, cuando vengan cosas en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, dijo, todo lo que pase va a ser para su bien. Dijo, quizás no lo entiendas. Dijo, pero todas las cosas son para bien, para aquellos que creen, a los conforme al propósito de Dios son llamados. Y nos dejó eso ahí, para que viviera el Evangelio eterno, hermanos, y fundamental. Fue el fundamento para que nosotros pudiéramos creer que no importa que lo que pase, habrá algo mejor mañana. No importa que sea. A veces es difícil decirlo a una gente que está sufriendo. A veces la persona que está en la aflicción no lo entiende, pero sabe que cuando pasa el tiempo y la persona lo cree, ella sabe que Dios hizo lo correcto. Así es. No importa lo que sea. No hay reclamo para con Dios. Job no lo entendía, hermano. Dice el profeta que Job había hecho todo lo que Dios le había pedido. Sacrificar y orar y ofrecer los holocaustos. Y cuando vino el problema sobre su vida, dijo, él no entendía. Dijo, si yo he hecho todo lo que Dios ha demandado, ¿por qué me está pasando esto? Y en el mensaje de conferencia con Dios, dice que él, la Biblia dice, yo iría a su morada y tocaría y le diría una audiencia con Dios para platicar con él. Dice, Job no podía subir, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios sí podía bajar. Y a veces cuando usted no pueda subir, hermano, Dios se hace tan humilde. Y a veces cuando usted no puede orar y usted no puede tener una conversación con Dios, Así es. Dios viene en un compañero. Así es. Dios viene en un niño. Dios viene en la acción más pequeña. Correcto. Y eso lo empieza a motivar a usted para empezar a buscar el